Mis invitadas son las fundadoras de Organización 150. Una de ellas es Montserrat Moya. Montserrat es abogada de la Pontificia Universidad Católica, es Master in Laws de la University de Berkeley. Cuenta con más de 10 años de experiencia en asesorías jurídicas a empresas y fundaciones nacionales y extranjeras. Ha participado en la creación de más de 50 fundaciones, tanto en Chile como en Estados Unidos, desarrollando la estructura tributaria para que puedan acceder a donaciones y obtener los certificados de donaciones que permitan a los donantes aportar. Realiza cátedras de obligaciones jurídicas, donaciones, inclusión laboral a directores de empresas, directores de non-profits, que ahí nos va a explicar ella qué es eso, y sector público. Ha participado en la redacción de leyes tales como la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Inclusión Laboral, el Derecho Real de Conservación, la Ley Única de Donaciones, etc. O sea, una super capa del tema. Y además tenemos a Bárbara Rodríguez Droguet, ella es PhD de la University de Washington, es máster en Ciencias de Urbanía y Ecología, es también máster en Administración Pública de la Universidad de Nueva York, tiene más de 10 años de experiencia facilitando y ejecutando proyectos de impacto social a través de la colaboración estratégica entre la academia, la industria y el sector público, tanto en Chile como en Estados Unidos. Ha trabajado en asociaciones de academia e industria, como asociaciones del carbón, ¿no es cierto?, y un montón de otros proyectos relacionados a todas estas temáticas, ¿no es cierto?, de los temas de ambientales, ¿no es cierto?, y ese tipo de industrias. Bueno, ha colaborado en diversas iniciativas como la Secretaría de Construcción Sustentable en Chile. El 2015 obtuvo el premio al liderazgo sub-30 a la sustentabilidad entregado por la Cámara Chilena de la Construcción. Ha trabajado en diversas ONG, etc. También Bárbara, una súper mujer con tremenda experiencia. ¿Cómo están, Bárbara, Montserrat? ¿Cómo partimos? ¿Quién quiere contarnos cómo están? ¿Cómo va su pandemia? ¿Cómo están terminando el año con tremendos desafíos? Bueno, primero que todo, gracias por la presentación, Sole. Hablaste un poquito de nuestros currículum, así que lo agradecemos. Felicidades por el programa número 50. Sí, sí. Y qué bueno que sigan fomentando la participación femenina en distintos emprendimientos y en el mundo laboral, que como sabemos cuesta un poco. A ver cómo estamos terminando el año. Súper loco este año, súper loco. Gracias a Dios para nosotras ha sido como estudio 150 bastante bueno. Vemos cada vez más motivación de parte de las empresas y organizaciones sin fines de lucro en profesionalizarse. Así que no, en ese sentido estamos muy agradecidas por el desarrollo que hemos tenido profesionalmente. Las dos hace poco llegamos de Estados Unidos, entonces veníamos con un ambiente distinto. Así que ha sido muy grato ver cómo ha ido cambiando el país y también, bueno, con la contingencia ahora de manera virtual, de repente cortándose ciertos procesos. Así que, bien, hoy día mi hijo se graduó de prekinder, así que contenta. ¡Qué lindo! Pero muy bien, eso básicamente por mi lado. Súper, gracias, Montserrat. ¿Cómo estás, Bárbara? Cuéntanos de tu experiencia pandémica de este año. Oye, no, yo también quería sumarme el agradecimiento, te pasaste por la super introducción. Con respecto, bueno, a la pandemia, difícil yo creo para todas las personas que tenemos casas, familias, que estamos compatibilizando todo. Yo de hecho ahora estoy sola en mi casa con mis 2 niños. Me ha tocado estar así desde marzo, por circunstancias, mi marido trabaja fuera de Santiago, entonces tener 3 trabajos y estar
haciéndolas todas es siempre súper difícil, y ahora más encima con la pandemia y todo lo que significa, ha sido súper complicado. Yo creo que es un año distinto, nos ha servido también para poder valorar lo más importante. En lo personal, a mí me significó mucho priorizar y decir, ya, estas son las cosas a las que le puedo dedicar tiempo y lo demás, chao, porque no se puede todo. Y en realidad, bueno, yo creo que esa es la gran lección que nos ha dado esta pandemia, pues tratar de poder priorizar y tratar de hacerlo mejor con los poquitos recursos que uno tiene. Sí, tal cual. Compatibilizar la vida, ¿no es cierto? Ese fue el gran desafío de este año. Vamos a ver cómo nos va el siguiente, 2021. Oye, pues, querida, tenemos para rato. Sí, tenemos para rato todavía. Mientras no tengamos vacuna, vamos a tener que seguir en la virtualidad de las cosas. Pero por un lado ha sido bueno, por ejemplo, conocer a tantas otras personas también que han pasado por nuestros conversatorios, como les contaba, este es el número 50 que llevamos este año, y que a lo mejor sin esta pandemia no habríamos tenido esta posibilidad de conocer personas así a través de las redes, ¿no es cierto? Entonces ahí se da esto de la tecnología al servicio de la mujer en este caso, así que bien por eso. Oye, queridas, cuéntenme, ¿cómo inician este estudio 150 y desde dónde nace la motivación? Cuéntenos un poquito. Dale tú, Bárbara. Bueno, a lo mejor podríamos contar un poquito esta historia, cómo partimos. Nosotros con la Monse nos conocimos en el gimnasio. Hace muchos años, cuando éramos muy chicas. Hace muchos años, hace un par de décadas, ya no, nunca tanto, pero éramos muy chicas, Sí, estábamos en la universidad todavía, y nos conocimos y tuvimos como que el tío tuvimos química, o sea, nos llevamos súper bien, y a pesar de que no seguimos como en un contacto estrecho durante los años, siempre estábamos como en contacto y teníamos ciertos amigos en común. Entonces nos seguíamos un poquito la pista a través de redes sociales, bueno, volviendo al tema de la tecnología, Facebook, y en el fondo, ¿qué estás haciendo tú? Yo me enteré que, bueno, la Monse primero se casó, terminó de estudiar, pasaron un montón de cosas. Y de repente, por esas cosas de la vida, nos empezamos a dar cuenta que los temas se nos repetían. O sea, como que de repente, no sé, pues la Monse se posteaba en una charla, hablando un montón de organizaciones sin fines de lucro, y de repente, no sé, pues estaba trabajando muy en el tema medioambiental, o de repente mucho con ciertas organizaciones como muy relacionadas a las cosas que hacía yo, y empezamos como a conectar de nuevo, pues, porque teníamos estos temas en común, claro. Y se dio la casualidad que justo estábamos las dos en Estados Unidos, en la misma época, y empezaron a aparecer estas oportunidades en el fondo, de poder apoyar a proyectos que estaban andando, que eran proyectos de mucho impacto y mucho valor social, pero que necesitaban un poco como esta asesoría y este apoyo más desde la perspectiva más técnica y también desde la parte más jurídica. Y ahí nos pusimos a conversar, nos pusimos en contacto y dijimos, pucha, en realidad, con el know-how que tenemos cada una, podríamos perfectamente apoyar y en el fondo complementarnos, porque hacemos cosas muy distintas, pero al mismo tiempo muy parecidas. Así que ahí nos volvimos a conectar. Yo estaba trabajando también en una ONG en Estados Unidos y empezamos a trabajar para una fundación, por una organización en Chile, y de a poco empezamos a tener más clientes y nos ha ido súper bien, así que estamos bien contentas. Fue una muy buena sinergia. Qué divertido que se hayan conocido en el gimnasio y hayan encontrado este nexo para desarrollar algo tan potente como lo que están haciendo. ¿Cómo fue tu experiencia, Monse, en este sentido? O sea, yo era más rápida en la bici de spinning y la Bárbara me miraba así como lo hace. Se está cachuconeando. No, tuvimos súper buena onda en el gimnasio, en verdad, hace muchos años me se había olvidado, Bárbara, ¿verdad? Y siempre estuvimos en contacto por las redes sociales. La Bárbara estudió arquitectura, yo derecho, después se fue para afuera, muchos años la Bárbara, yo seguía acá, y todos los temas que ella publicaba, que ella siempre estuvo como más en contacto que yo con las publicaciones, a mí me interesaban. Yo decía, yo estoy haciendo algo acá, pero son los primeros pasos en Chile de esto. Me decía, vente para acá, sobre todo en Estados Unidos, el tema de la filantropía, Otra cosa. El tema de los proyectos de impacto, los proyectos comunitarios, ya esto hace mucho tiempo que está instalado, en Chile estaba recién empezando,
Yo salí de la universidad y me puse a trabajar en un estudio jurídico, en donde yo me hice cargo de los proyectos sociales. Estuve siempre ahí en el tema de los proyectos sociales, principalmente viendo la forma de cómo las empresas podían financiar estos proyectos con algún win-win, vía donaciones, y me abandoné mucho por mis causas, de mis fundaciones. Entonces también por eso desarrollamos proyectos legislativos y varias otras cosas derivadas de las organizaciones sin fines de lucro. Y la Bárbara en ese minuto ya estaba trabajando en estaba haciendo ya su segundo magíster, su doctorado, estaba con sus miles de estudios y me decía, vente para acá. Y postulé a UC Berkeley, que es una universidad en California que tiene mucho que ver con el tema social. De hecho, solo postulé a esa. Y quedé y me fui, pero yo estaba trabajando ya acá en una productora, que era una empresa, una productora de eventos, que además yo le armé toda la parte de non-profit, que preguntabas qué era, es la parte sin fin de lucro, los proyectos sociales, los proyectos comunitarios. Entonces, en general, las empresas se estructuran de una forma que tienen sus sociedades, una o varias, y además tienen una fundación que después vamos a explicar por qué hacen esto. Y en ese contexto necesitábamos una evaluación de impacto bien precisa, que se llama SROI. Y empecé a averiguar en Chile quién la podía hacer. Y resulta que habían 2 consultoras que la hacían, pero con no buenos resultados. Entonces yo dije, yo no puedo ser la tercera en probar esto, además que ya la productora lo había probado y había tenido malos resultados. Necesito buscar a alguien que me ayude a hacerlo. Y yo dije, no, esto no debe ser tan complicado. Para mí las cosas como teóricas no eran tan complicadas, hasta que llega el SROI, y casi no. Tomé un curso online y era muy difícil, y me dijeron, ¿sabéis qué? Acá en Estados Unidos, la SECA es Bárbara Rodríguez, y yo me suena, y era la Bárbara del gimnasio. Entonces la llamé, ella estaba en la U con su doctorado, millones de cosas, le dije, Bárbara, me tenéis que ayudar, yo para mi trabajo necesito sacar este SROI, que sea impecable, con muchos valores, y que demuestre el impacto de los proyectos que hacemos, porque tenemos que acreditar que los proyectos que hacemos con esta productora son maravillosos, y para esta exención tributaria, que era una exención particular sobre visas de extranjeros, necesitamos mostrar un SROI. Y Bárbara me ayudó. En ese minuto estábamos las dos colapsadas, yo haciendo el máster, la Bárbara haciendo el doctorado, pero lo logramos hacer, y después seguimos en contacto y le encargué todos los SROI, y empezamos a ver que para otras empresas también era súper necesario, porque en Chile no había medición de impacto, no hay cultura de reportabilidad, cosa que en Estados Unidos es algo muy habitual, Claro. Y en otros países también, que nos falta mucho en ese sentido. Entonces ahí volví a tomar contacto con Bárbara en los temas ya más profesionales, y dijimos, ¿sabes qué? Hay que traerlo para Chile. O sea, necesitan hacerlo las empresas, las fundaciones, porque los registros que hay es una FEPU social o memoria, y registros muy básicos para los informes de sustentabilidad, pero estos reportes bien completos, muy técnicos, y que miden el impacto social, que per se es difícil de medir. Por ejemplo, ¿cómo mides tú que un programa le da dignidad a gente? ¿Cómo mides tú que un programa, cómo mides tú la felicidad que aporta? Claro. Estamos acostumbrados a medir cosas más de valor de mercado, y hay una metodología ya estandarizada, certificada, y entonces por eso nos unimos. Yo seguía con mis asesorías legales en temas de donaciones, tributarios, beneficios, y otras leyes, y empezamos a incorporar esto en los programas de la evaluación de impacto, y nos juntamos el año pasado y empezamos muy tímidas a ver cómo estaba el mercado, y gracias a Dios ya de a poco ha ido surgiendo esta cultura, como te decíamos, y hemos tenido más clientes, se han dado cuenta de la importancia, gracias a Dios también nos han dateado el boca a boca, que creo que una muy buena publicidad, porque Claro. nosotras somos muy malas para difundirnos. De hecho, cuando tú nos llamaste, nosotras como que hoy no aceptamos muchos programas por tiempo principalmente, y dijimos, no, la Sole, una comunidad de mujeres, es súper importante, darnos a conocer en esta comunidad tan potente, pero de esa manera volvimos a reencontrarnos, y sin duda
es algo que estamos potenciando con mucha fuerza en nuestro estudio, y sobre todo desde el punto de vista, es raro que una abogada no trabaje en un estudio de abogado o en una empresa, sino que haga un estudio que sea multidisciplinario. Nosotras trabajamos también con otra abogada y con un cientista político. No descartamos para futuros proyectos contratar a algún ingeniero, a algún comercial, porque entendemos que los proyectos sociales no son tan cuadrados, ¿me entiendes? Entonces esta visión también de ser multidisciplinario y ver distintos aspectos. La Bárbara se peina con los números, con los proxies financieros, con los papers, y yo más como lo legal, pero también iba aprendiendo lo otro. Nos ha enriquecido mucho y también nos ha ayudado a hacer una asesoría bien integral para nuestros clientes. Súper. Oye, ¿y cómo crees que las organizaciones sin fines de lucro aportan a la sociedad, y cuál es el impacto? Tú decías esto de que ustedes hacen de medir el impacto que tienen, porque generalmente uno puede pensar que estos impactos son más bien cualitativos, pero pueden ser cuantitativos también, por ejemplo. ¿Cómo tú muestras el impacto que tienen hoy en el día a día a propósito de, por ejemplo, la crisis como el COVID-19? ¿Cómo lo ven esa parte ustedes? O sea, primero una precisión, los estudios que hacemos de impactos tienen una parte cualitativa y otra parte cuantitativa. Súper. Porque al directorio tú no le vas a expresar la gente quedó más feliz y la felicidad es muy buena. Tú le tienes que mostrar de acá a 5 años el resultado equivale de tu inversión inicial a 10 veces lo que invertiste hace 5 años. Claro. Entonces tiene una parte muy, muy cuanti también. Sí. Que Bárbara también se puede explayar más en eso. Pero hoy en día, a ver, en el mejor de los mundos, quizás suene poco políticamente correcto, que te diga, pero en el mejor de los mundos no debiesen existir las organizaciones sin fines de lucro de beneficencia pública, por ejemplo, aquellas que proveen las necesidades más básicas del ser humano, como alimento, como techo, como las necesidades Salud, primarias. ¿Perdón? de cosas de salud, temas de salud, cosas así. Exactamente, pero sabemos que los estados no dan abasto, no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo, que las necesidades son múltiples, pero los recursos son limitados, entonces van surgiendo organizaciones intermedias también que van más rápido que las mismas políticas públicas del Estado para lograr satisfacer estas necesidades. Y en ese contexto las organizaciones sin fines de lucro son pioneras, o sea, son las que levantan los grandes proyectos legales y cambios de leyes que después hacen los cambios en la sociedad, como por ejemplo el derecho real de conservación, que motiva la conservación privada en Chile. O que, por ejemplo, la ley 21015 de inclusión laboral para personas con discapacidad, y otras tantas cosas. Entonces, las organizaciones intermedias son las que hoy se hacen cargo de muchas necesidades que no están cubiertas. Hoy en día, según el registro civil, que es donde se inscribe en el registro de personas jurídicas sin fines de lucro, las organizaciones de la sociedad civil sin fin de lucro, especialmente fundaciones y corporaciones, hay más de 313.000 inscritas. Wow. No hay un indicador claro de si todas están vigentes, pero es un número bastante alto. Además, Chile es uno de los países por per cápita en donde más se dona, independiente del monto. Claro, entonces, hoy en día las organizaciones, fundaciones y corporaciones mueven aproximadamente un 2,2% del PIB. El turismo mueve solo un 2%. O sea, estamos hablando de que la sociedad civil es un sector que se está empoderando cada vez más porque están surgiendo muchas necesidades constantemente que necesitan ser satisfechas. Por ejemplo, como te dije, el tema de la discapacidad. ¿Cuántas organizaciones de mamás cuidadoras, de y para personas con discapacidad? El tema de conservación. En Chile no hay ley de conservación de donación de conservación. Entonces las organizaciones se están uniendo en redes,
en distintas asociaciones para motivar más estos cambios legales que finalmente motivan el cambio de comportamiento en una sociedad. Y son las que finalmente están satisfaciendo los problemas que hoy en día estamos teniendo. Con el tema de la pandemia, la cantidad de organizaciones que tuvo que ponerse a hacer cajas de alimento porque no había alimento en muchas casas, ollas comunes, fue brutal, tanto así que el Servicio de Impuesto Interno se movió y actualizó la ley de catástrofe para donaciones, y una de las leyes excepcionales que te permite donar incluso sin timbraje al Servicio de Impuesto Interno. Entonces son las que hoy, de manera eficaz y rápida, dan muchas soluciones. Oye, impresionante lo que tú cuentas de que en Chile hay bastante donación. Fíjate que yo tenía otra percepción. Claro, uno conoce la realidad en Estados Unidos y ahí la filantropía es como súper obvia y evidente, pero no pensaba que aquí, bueno, salvo la Teletón, que todo el mundo conoce toda esa campaña, pero el resto no tenía idea. ¿Cómo ha sido tu experiencia con respecto a eso, Bárbara, en el impacto que tienen las organizaciones sin fines de lucro en el aporte a la sociedad hoy día? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Perdona, solo aclarar que per cápita los ciudadanos aportan mucho, más de un 40%, un 44% aporta mensualmente, montos bajos, desde 1.000, claro, que uno le descuentan de la cuenta corriente, qué sé yo, en algunas fundaciones. Pero un 44% de la población no es menor. Un montón. No, en Estados Unidos los montos son más altos y también tienen una cultura filantrópica anterior. Pero a eso me refería con que per cápita todos donan un poquito, o sea, 44% de la población es bastante alto. Súper. Yo, Soledad, para poder complementar un poquito tu pregunta, y bueno, un poco la segunda pregunta con respecto al valor, a cómo se evalúa, o sea, cómo lo estamos valorizando, cómo lo podemos cuantificar, y por otra parte el aporte que tiene la sociedad civil. Es súper importante entender que el valor es muy distinto al costo, al precio que tienen los bienes. El valor tiene que ver con la importancia que nosotros le damos a un servicio, a un producto en particular. Mira, para poder entrar un poquito en la conversación y poder ir desarrollando un poco más esa pregunta, yo te quería poner un ejemplo. Están en todas las empresas, todos los programas de negocios, de business en el extranjero, que tiene que ver con el valor de la Coca-Cola. A mí me encanta porque siempre se lo explicamos a los clientes. Y es una forma súper interesante de poder entender por qué es tan importante valorizar lo que estamos haciendo y los servicios y las cosas que entregamos. La Coca-Cola tiene un valor distinto si tú la evalúas o la tratas de valorizar en el desierto, en una ciudad o en un lugar donde hay mucha Coca-Cola. Si uno, por ejemplo, tuviese que valorizar la última Coca-Cola que queda en el desierto de Atacama, por supuesto que va a tener un valor enorme, porque está en un lugar súper árido, con mucha escasez de agua, donde obviamente va a valer oro, literalmente. Claro. Pero si tú valorizas el mismo bien en un lugar donde hay mucha abundancia de algo, y en el fondo la gente tiene la alternativa de pagar quizás un precio parecido por otro bien también muy, le va a aportar el mismo valor, no va a tener el mismo valor esa Coca-Cola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto mismo pasa con las ONG. Todas las organizaciones con las que nosotros trabajamos y nuestros clientes están desarrollando servicios que tienen un retorno social muy grande, y eso significa que tienen un valor para la comunidad. Por ejemplo, una organización que trabaje nivelando niños en básica, en prebásica, para poder mejorar a lo mejor su educación o la capacidad que tienen ellos de generar habilidades de aprendizaje, etcétera, va a tener un valor muy distinto ese servicio en un lugar donde, o en un colegio donde no, a que otorgue el mismo servicio, el mismo, a lo mejor, no sé, la misma nivelación en un colegio donde ya se está haciendo, o donde a lo mejor los niños ya tienen alternativas, además la de su colegio, para poder llegar a ese mismo nivel. Entonces, nosotros que nos damos cuenta que hay muchas organizaciones en Chile que hoy día están haciendo cosas súper potentes y que están trabajando en entornos de mucha aridez. O sea, por decirlo de alguna forma, están vendiendo o están entregando Coca-Cola
en entornos donde de verdad eso tiene un valor muy grande. Claro. Es como, para nosotros es muy bueno ese ejemplo, porque finalmente cuando tú analizas este tipo de programas en regiones, en lugares quizás donde hay muy poquitas posibilidades, a lo mejor para niños TEA, o a veces también para niños con distintos tipos de discapacidad, también eso genera que también las personas en el fondo le puedan ir dando valor a este tipo de servicios y a estas organizaciones. Entonces, Claro. acá el trabajo de nosotros, en lo que consiste más que nosotros decir, esto tiene un valor muy alto, es poder explorar con la comunidad que está siendo beneficiada por el servicio, qué es lo que ellos ven como un valor. ¿Por qué su vida está cambiando gracias a la intervención de esta organización o de este programa? Y es un trabajo súper bonito, porque cuando tú entras a trabajar con la comunidad y en el fondo empiezas a indagar cuál es el valor que tiene uno de estos servicios, pero no por el lado de la organización, sino que por el lado del público que recibe el beneficio, te empiezas a dar cuenta que la gente percibe beneficios que son muy distintos a los que uno tiene como en el fondo como un externo. Claro. Y bueno, nosotros tenemos muchos ejemplos, la verdad es que podríamos estar, yo creo, acá una hora contando todos los ejemplos y todas las cosas que nos ha tocado ver, pero yo creo que hay un trabajo súper grande en eso, y quizás destacarlo, de poder salir a mapear a esos actores, a los que están siendo beneficiados, y preguntarles qué es lo que ellos perciben como valor, porque cuando uno conecta con eso y empieza a alimentar esos beneficios, se empieza a dar cuenta que el trabajo que hacen estas organizaciones es de un valor muy alto. Entonces, creo que un poco para responder a tu pregunta y un poco para esa idea de poner este ejemplo, Claro. Hoy día nosotros estamos frente a un valor que no ha sido cuantificado. Es muy, todavía lo estamos viendo muy en la superficie, estamos como en la punta del iceberg, pero nosotros con la Monse siempre conversamos que acá hay un mundo por descubrir, y sobre todo de apoyar a estas organizaciones en poder mostrar lo que ellos hacen, de sacarlo a la luz, de mostrar realmente el tremendo impacto que tienen en las comunidades donde están. Súper. Que con el ejemplo siempre quedan mucho más claras las cosas. Y ahora una pregunta con respecto a estas diferencias de los conceptos, también pues como para entender bien. ¿Cuál es la diferencia entre filantropía, responsabilidad social empresarial y la creación de valor compartido, que es lo que ustedes plantean en su propuesta de proyecto? ¿Cuál es la diferencia de esas tres temas, digamos, o palabras? Digamos, podríamos seguir con los ejemplos, ¿no? Pero mejor, mucho mejor. Yo creo. Sí, yo también encuentro. siempre Mira, mejor. las tres que tú nombraste corresponden a paradigmas distintos dentro de las empresas y cómo se enfrentan a sus comunidades. En la vida real, claro, uno para poder entenderlo lo pone como en una línea histórica, empieza a pensar que la filantropía viene primero, después vino el RC y después ahora estamos hablando del valor compartido. Pero en la vida real nosotros con la Monse nos hemos dado cuenta que estas cosas van siempre como un poquito de la mano. Las empresas hacen una combinación de todas estas cosas, no es como que como sociedad rompamos un paradigma y pasemos inmediatamente al otro. La filantropía tradicional, que es como se ha conocido siempre como las empresas aportan a la sociedad, tiene mucho que ver con poder ayudar al prójimo, es decir, con este rol que tienen las sociedades un poco paternalista de poder ayudar a través de sus propios medios a la sociedad. Ahora, toda empresa siempre ha tenido que ser así, ha tenido que aportar, o sea, ese es el rol que tienen las empresas, esta idea más capitalista, perdón, ese es mi hijo, de que la empresa finalmente termina afectando o en el fondo deteriorando el medio ambiente, es algo que se ha dado muy desde la revolución industrial en adelante, pero el ethos es, en el fondo, de la empresa es poder aportar a la sociedad. Entonces, hay una filantropía tradicional que tiene que ver con ese dar, como una especie de, no sé, pues como de caridad. Y, por ejemplo, una empresa que da un ascensor para una estación del metro, por ejemplo, o que aporta para una completada, o no sé, para algo como súper específico que no tiene que ver con su cadena de valor, podría ser filantropía tradicional.
la RCE, en comparación, en contraste a eso, es una responsabilidad social, pero un poquito más asociada a su propia comunidad, a la gente con la que ellos trabajan. Entonces ahí nos alejamos un poquito de esa filantropía como tan de dar, sin en el fondo estar involucrando su cadena de valor en ese acto filantrópico en el fondo. Y ya cuando hablamos de generación de impacto, o de una propuesta de valor social, y valor compartido, y este como paradigma un poquito más nuevo, en comparación a RC, nos referimos a un valor que se genera, pero desde su propia cadena de valor. O sea, lo que ellos producen o lo que ellos generan como servicio está integrado a esta propuesta de valor compartido. O sea, ellos no hacen nada que esté fuera de su línea de producción. O sea, no es como ir y donar algo que no tiene nada que ver con su propia cadena de valor, sino que está integrado. Entonces, ahí, por ejemplo, cómo ciertas empresas trabajan integrando o trabajando con ciertas comunidades, por ejemplo, a lo mejor en el norte, trabajando con la industria pesquera, o a lo mejor con ciertas comunidades indígenas, pero al mismo tiempo, lo que ellos entregan como propuesta de valor o como aporte es también parte de su cadena de producción. O sea, ellos le dan trabajo a esas comunidades, pero también todo lo que inviten en términos, por ejemplo, de fortalecer las competencias, mejorar aspectos, no sé, pues de capacidades técnicas, están integradas también a su propia cadena de valor. Y así en sus comunidades, pero ese es un valor, es una propuesta de valor entre todos, que todos en el fondo están aportando, y está todo concadenado en el fondo, no es como ir y hacer como una obra de lado o una donación que no tiene nada que ver con lo que están entregando. No sé si queda un poquito más claro ahí con ese ejemplo. Sí, claro que sí, queda mucho más claro. ¿Monse, quieres agregar algo? No, solamente que en el tema de impacto, los proyectos de impacto generan un valor financiero efectivo a los inversionistas. Entonces quizás también la filantropía en un comienzo no se veía de esa manera. Yo te daba plata porque me pedía y ahí se terminaba el cuento. Pero los proyectos de impacto se ha acreditado y se puede medir, de hecho, a eso nos dedicamos un poco, a que se pueda acreditar que genera un valor, un retorno financiero. Entonces, hoy en día han aparecido muchos fondos, este tema de los proyectos de impacto no está tan cuadrado, no es que sean solo las fundaciones y por acá las empresas. En California, por ejemplo, que el ejemplo que yo doy, porque ahí estudié, están estas empresas que mezclan fundaciones, entonces tienen ciertas tax exemption, como exenciones tributarias también, como las fundaciones, empresas que tienen que tener un fin de beneficencia pública por una parte, y que siempre se exigen cierta reportabilidad y ciertos informes. Y acá nos falta mucha rigurosidad en términos de organizaciones sin fines de lucro, proyectos sociales, proyectos de impacto como país. Acá es donde todavía estamos muy débiles. De hecho, hay autores que plantean, si no se muestra, si no se informa, no existe. Claro. Pero todavía lo que se informa es un poco más para el registro de sustentabilidad, para la revista esta con tapas duras que se pone en las empresas. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros también promovemos, a que sean más rigurosos, porque entendiendo el impacto, el retorno financiero, uno puede hacer mucho más cambios también, entendiendo a dónde va, qué es lo que te da más retorno, y qué pequeños cambios, de repente no son grandes cambios, siempre les decimos a ustedes, tienen que hacer estos pequeños cambios para aumentar notablemente el impacto de este proyecto. Claro. ¿Qué pequeños cambios pueden hacer? Y eso es necesario también ir evaluándolo. Súper. Oye, a propósito de eso, ¿cómo se puede generar valor y ser estratégico en las organizaciones sin fines de lucro? ¿A qué beneficios tributarios o estatales tienen acceso actualmente, por ejemplo, a las fundaciones o las organizaciones sin fines de lucro? ¿Cuál es la oferta para ellos y ellos? Te explico un poco como el tema tributario de las organizaciones sin fines de lucro. En Chile, si tú vas a donar, tú, Soledad Candia, a cualquier persona tienes que hacer dos trámites, que es pagar el impuesto a la herencia y donaciones, que es el mismo, en la misma tablita, que la pagan los herederos o quien recibe una herencia, y además
o quien recibe una donación, perdón, y además hacer el trámite de insinuación, que es un permiso ante un tribunal competente para poder donar. ¿Por qué? Por muchas razones, pero principalmente porque nuestra legislación protege mucho el patrimonio del causante, no quiere que el tema sucesorio se reparta como quiere cualquier persona, sino que solamente una cuarta parte del patrimonio puede ser repartida libremente, el resto son mejoras, ciertas disposiciones establecidas en la ley, y no quiere que se vulneren. Entonces, eso es lo principal que ve el tribunal, que no se vulneren esas mejoras. En ese contexto, si tú vas a donar, o sea, al menos, para ayudar en general, al menos no vas a querer hacer el trámite de insinuación, ir a un tribunal para poder donar, ni tampoco pagar un impuesto, sobre todo montos más o menos bajos, los que uno está acostumbrado a hacer. Entonces, las fundaciones, las corporaciones, organizaciones sin fines de lucro, tienen la posibilidad de recibir donaciones sin estos trámites. No una empresa, no una persona natural, sí las fundaciones y las corporaciones. Hay ejemplos muy excepcionales, por ejemplo, la ley de COVID se salta todas estas exigencias, porque fue una ley que salió muy rápido para permitir este año hacer las cajas comunitarias, las ollas comunes, todos estos temas. Pero en general son las fundaciones y corporaciones que pueden acceder a ciertos beneficios tributarios. ¿Cuáles pueden ser? Principalmente que el donante no tenga que hacer el trámite de insinuación, ni el pago del impuesto a la herencia de donaciones. Ahí yo a cambio como fundación les doy un certificado de donación que en el mejor de los casos le puede ayudar a descontar crédito, o sea, a tener un crédito contra el impuesto a la renta que paga de primera categoría y además descontar lo donado como gasto. O sea, en el mejor de los casos, con un muy buen certificado, yo como fundación o corporación, si tengo mi estatuto ok, me registré en los ministerios correspondientes y tengo un proyecto ya aprobado y un certificado ya timbrado en el Servicio de Impuestos Internos, que esto no es fácil, se demora aproximadamente entre 6 meses y 8 meses, porque es muy burocrático, pero teniéndolo, al donante le conviene donarme, porque si me das 100 con el mejor de los certificados como ley de fines sociales o ley de donaciones culturales, ley Valdés, va a recibir de vuelta, el lenguaje coloquial para que se entienda, entre crédito y gasto, un 63,5 es lo que me donó. Va a donar menos de un 40% efectivamente. Mira, súper. O sea, en el fondo es un buen negocio donar para las empresas. Es que ahí cuando me preguntan es un buen negocio donar, y ahí también se ha malentendido, cuando la gente dice, no, la Teletón es un negocio, no, mentira, la persona igualmente dona. Sí, pues. La persona se desprende de un patrimonio porque quiere aportar a ciertas causas, porque se siente identificado por las razones que sea. Pero sí, ya no tienes que hacer el trámite de insinuación, pagar el impuesto a la herencia de donaciones, y además tienes ciertos beneficios tributarios. Entonces, sí es una buena opción. El problema es que es muy burocrático para ti como fundación y corporación, como organización sin fin de lucro, tener estos certificados. Claro. Hay que verlo caso a caso. No todas las organizaciones sin fines de lucro pueden acceder a estos certificados. Por ejemplo, como te comenté, para cuidados paliativos, por ejemplo, no hay certificados de donación. Para conservación no hay certificado de donación. Para reciclaje no hay certificado de donación. Entonces, no hay. Hay una ley REP, que es otra cosa, que fomenta el reciclaje. Pero tú no puedes donar porque quiero reciclar. No puedes donar a esta casa de ayuda y que cuida ancianos en sus últimos días. No. Entonces, tú tienes que buscar alguna ley que se asemeje más a lo que tú quieres hacer, pero no para todas las causas hay donaciones. Y también eso es como una creencia errónea que tiene la gente de que hay una ley que te permite donar. Son más de 100 cuerpos legales, más de 30 leyes, circulares, oficios. Entonces, también es complicado. No es fácil, como fundación y corporación, poder recibir estas donaciones, pero tienes el beneficio de poder otorgarle estas facilidades al donante. Entonces sí es conveniente. El problema es que es tan complejo que básicamente sin abogado te pierdes en el camino. Y ahora hay 2 proyectos de ley que están tratando de modificar estas leyes, fusionar en una gran ley única de donaciones, que yo la veo más lenta. O sea, yo he trabajado en esta ley hace más de 10 años y la verdad es que todavía no ha salido una, y otra más corta, una agenda corta de ley de donación, para permitir estos fines que te comentaba como medio ambiente, cuidados paliativos,
y se supone que ahora el Ejecutivo se le encomendó redactar ya un draft de este proyecto de ley. Pero yo llevo más de 10 años en esto y todavía no ha salido ninguna ley, porque además de voluntad política, el Servicio de Impuestos Internos deja de percibir un impuesto, Sí, que de claro, otra manera lo debiese percibir. Y ahora está complicado porque estamos en una crisis compleja. tal cual. Oye, y ¿podrían darnos algunas recomendaciones de gestión para las organizaciones sin fines de lucro que hoy están iniciando sus actividades? Por ejemplo, ¿qué cosas tendrían que hacer, como algunos pasos, alguna recomendación, valga la redundancia de la pregunta, de organizaciones que se están formando recién, desde su experiencia? O sea, lo que pasa es que tú puedes ir y constituir una fundación gratuitamente en una municipalidad. El problema es que esa fundación o corporación, cuando hablamos de fundación o corporación, para este efecto es lo mismo. No es lo mismo jurídicamente hablando. Una corporación tiene dos organismos administrativos, la asamblea de socios, el directorio, la fundación solo el directorio. Pero para efectos de si quieres constituir una organización sin fin de lucro, tipo fundacional, o una corporación o asociación, tú puedes ir a una municipalidad, llenar un formulario y ya la constituyes. El problema es que nadie te dice que esa fundación después no te sirve para nada. Ah, mira. ¿Por qué? Porque tributariamente hablando, nunca estudiaste con un tributarista a qué leyes de donación postular. Y cuando tú vas a modificar una fundación, al menos tienes que disponer de 6 meses, un año. ¿Por qué? Porque modifican los estatutos, vuelven a ingresar a la municipalidad, después van al Ministerio de Justicia para que tenga un informe favorable, luego vuelve a la municipalidad y luego al registro civil. Entonces, subsanar eso es más largo. Y nadie te lo dice hasta que tú fuiste al Servicio de Impuestos Internos para postular a donaciones. Entonces, primero yo les diría como recomendación, infórmense bien de qué es lo que quieren hacer y si quieren recibir donaciones, que es una fuente de financiamiento muy ocupada por las fundaciones y las corporaciones. Revisen bien el objeto, sobre todo también las formalidades, que de repente me dicen, oye, pero yo firmé algo y tengo que hacer 10 sesiones de directorio al año y citar por diario oficial. Hoy en día nadie cita por el diario oficial, con suerte por mail. Pero tú llenáis el formulario y ahí está. Sí. Y te das cuenta después cuando estáis moroso y tenéis que hacer 3 años de 10 directorios anuales, 30 directorios. Porque si no estáis súper moroso y no cumpliste tu obligación y para ponerte al día tenéis que hacer los 30 directorios y un director se fue hace 6 meses y no sabéis dónde ubicarlo. Entonces, ¿qué hago? Y ahí empezáis a ver cómo solucionarlo. Entonces, les diría, es súper fácil, entre comillas, pero esa facilidad es aparente. Porque si después tienes que modificarlo, es un gran cacho. Entonces, les diría que si quieren financiarse con fondos públicos y con... Ahora hay muchos, salió una guía de la Secretaría General de Gobierno con muchos fondos públicos, sobre todo para el próximo año. ¿Ah, sí? ¿Dónde se puede encontrar eso? Está bueno el dato porque hay algunas... ¿Ah? Te la mando porque yo creo que la página de la Secretaría General de Gobierno, son muchos fondos públicos para el próximo año, porque además muchas fundaciones se les ha hecho muy complicado, organizaciones sin fines de lucro, sobrevivir este año y el próximo, están con números rojos. Entonces ahí van a haber fondos públicos para que empiecen ya a postular. De hecho, FOSIS 2021, con 3 líneas de acción, también se lanza ahora. ¿Por qué me enteré de todo? Porque yo nos dedicamos un poco a esto, entonces estamos súper al tanto de los fondos que están lanzando, de todo, de los financiamientos que existen. Pero como recomendación, que sean súper ordenados, que revisen un poco las formas de financiamiento y sobre todo que tengan, más que un buen abogado, porque viene muy de cerca la recomendación, que tengan un contador muy bueno, que sea ordenado. Porque los líos de donaciones, las faltas, los incumplimientos se pagan muy caro. Las leyes de donaciones son muy antiguas, entonces incluso con penas físicas. Ah, ¿sí? Sí, pues. Entonces tengan cuidado, no es tan simple el tema. Mira. Y todo parte con una pasión, con un gusto y una cosa de ayudar a la sociedad, y después puede quedar las cosas si no sigues bien los pasos o no te haces bien. Así es. Soledad, yo también ahí quizás, no sé, complementar un poco.
Sí. En paralelo al tema jurídico, creo que tú diste en el clavo. O sea, creo que ahí, para las organizaciones que se están constituyendo, que están recién empezando, hay un trabajo súper importante que tiene que ver con cuál es el impacto que quieren generar. Y en el fondo, ¿cuál es el cambio que ellos quieren ver en los próximos 5, 10 años, o sea, en el mediano plazo? Porque creo que no todas las organizaciones y no todos los programas a veces se hacen ese tipo de preguntas. Y la verdad es que, pucha, se pueden, si las organizaciones a lo mejor estuvieran o le dedicaran un poquito más de tiempo a pensar, pucha, ¿cuál es el cambio que queremos generar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué queremos armar este proyecto? Sí, creo que, pucha, se podrían perfilar cosas o a lo mejor caminos estratégicos muy al principio que realmente cambian completamente la existencia de esa organización. O sea, desde poder postular a ciertos fondos estratégicos que a lo mejor son más dentro de una línea en particular, o quizá ampliar su campo de acción, o a veces muy por el contrario, acotar, porque a veces también nos pasa que trabajamos con programas u organizaciones que quieren hacerlas todas. Sí. Entonces, también, claro, o sea, creo que ahí con lo que estás diciendo tú ahora en los últimos 2 minutos, me hizo mucho sentido también, como pensar en cuál es el impacto que queremos generar. Claro. Yo creo que eso es súper importante. En realidad eso es para todas las organizaciones, con y sin fines de lucro, cuál es la propuesta de valor, ¿no es cierto?, para su usuario, usuaria, su cliente o cliente, etcétera. ¿Cuál es la promesa de impacto que van a cumplir, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿cuál es el aprendizaje relevante para usted en este tiempo de trabajo con la experiencia que llevan y que quizás no está evidenciado en la industria? Por ejemplo, lo que nos contaba Montserrat, que de repente es súper fácil partir armar una organización y en el camino se dan cuenta que eso fácil les hizo hacerlo más difícil después, ¿no es cierto? Como salir de eso. No sé, en su experiencia, como algún ejemplo que les haya tocado de alguna organización que hayan acompañado, algún aprendizaje así como significativo que recuerden, que nos puedan compartir. Tenemos varios ejemplos, no podemos comunicar muchos porque siempre guardamos confidencialidad con los clientes. Hay muchos que les gusta que mostremos sus proyectos porque además les da publicidad a ellos, pero yo creo que, a ver, desde la parte jurídica, para que luego la Bárbara como que es más creativa, pero jurídicamente hablando creo que un aprendizaje o una recomendación, que tengan una gobernanza fuerte, un directorio empoderado que apoya al director ejecutivo en su quehacer, si es empresa, un gerente general que tenga una junta, que le dé lineamientos claros, es fundamental. Muchos errores empiezan a ocurrir y también algunos conflictos de interés, y malas interpretaciones también, los conflictos personales también se dan mucho cuando no hay una gobernanza muy fuerte. Entonces, transparentar esas cosas. De hecho, yo, en general, en los estatutos nosotros siempre agregamos alguna cláusula de conflicto de interés, y sea organización con o sin fin de lucro, para evitar estos problemas prácticos que finalmente cuesta tanto resolverlo. Eso por el lado jurídico, y en la práctica, que no les dé miedo medir el impacto de lo que están realizando, se llevarían sorpresa. Muchas veces dicen, mídeme el impacto de estos proyectos educativos, con índices educativos, y no se dan cuenta que ambientalmente hablando, tienen un impacto gigante también. Entonces, vean el impacto también ambiental, y atrévanse a tener reportes constantes. Esto va a ordenar mucho más los programas y va a desarrollar también una forma de trabajo más colaborativa entre los miembros de la misma organización. Eso pueden ser algunos de los consejos por mi parte. No sé, tú, Bárbara, ¿qué más te ocurre como consejo? Sí, yo, Soledad, creo que algo que es súper importante es poder acercarse a las comunidades, o sea, ver los programas desde el punto de vista de los que están recibiendo el beneficio.
porque realmente ahí es donde uno aprende lo que está pasando, qué está fallando, dónde podemos mejorar, dónde realmente estamos impactando. Mira, hay una cantidad de ejemplos realmente fascinantes desde el ámbito de la evaluación de impacto. Nosotros siempre ocupamos, bueno, un ejemplo del Reino Unido, que se lo contamos mucho a nuestros clientes, también te lo quería contar a ti, bueno, y a tus auditores. Nosotros hemos estudiado mucho la historia del SROI, y allá una de las organizaciones que más ha hecho SROI, que es la evaluación del retorno social, son los grupos de alcohólicos anónimos. Y ellos, en el fondo, para poder aprender qué es lo que están haciendo, en el fondo, sus beneficiarios, cómo ven estos programas, si uno piensa en un grupo alcohólico anónimo, ¿cuál es el primer beneficio que a ti se te viene a la cabeza? El beneficio que la gente deje de consumir alcohol, ¿no es cierto? Claro. Que deje de lado esta adicción, porque es una enfermedad, y obviamente es el beneficio más importante. Pero en la práctica, lo que han aprendido las personas que están haciendo SROI de estos grupos de alcohólicos anónimos, es que esos no son los beneficios más importantes. De hecho, que un alcohólico deje de consumir alcohol del día a la mañana, o sea, de la noche a la mañana, es muy complicado, de hecho es gravísimo, produce una serie de otros efectos en su temperamento, en el fondo su bienestar físico, mental, y los beneficiarios de estos programas han dicho que para ellos ese no es el beneficio más importante, que lo más importante es poder encontrar personas que están pasando por lo mismo que ellos están pasando y que les hace sentir que ellos no son distintos, o que no es algo que haya que sentir una vergüenza. Entonces es un apoyo que es muy difícil de poder evaluar o de poder valorizar, volviendo a nuestro ejemplo del valor, cuando tú no eres una persona alcohólica, cuando tú no eres una persona que está pasando por eso. Claro. Entonces, cuando uno empieza a hacer el SROI, siempre es lo difícil. Completamente. Sí. La empatía es todo. Sí. Es lo más importante, pero pucha que es difícil. Para ser empático se requieren habilidades muy, muy grandes. Entonces, el SROI, sin tampoco darle todo a lo mejor una importancia que no tiene, pero es una puertecita muy chiquitita para poder llegar a esto, una metodología que nos permite acercarnos a la gente y poder saber como con sus lentes qué es lo que ellos están valorizando o que ven como beneficio de lo que nosotros como organización estamos entregando. Y nosotros, con la Monse tenemos muchos ejemplos, siempre nos sorprendemos. O sea, le preguntamos al dueño de la organización, al director del programa, ¿cuáles son los beneficios de tu programa? Y lo que nos dicen los beneficiarios siempre es algo súper distinto. Mira. Súper distinto. Y además, para nosotros es como una llavecita a poder abrir una puerta al valor real que tiene el programa. O sea, aquí sí que nosotros podemos empezar a cuantificar, empezar a decir, pucha, qué importante esto. Y ahí surge el trabajo nuestro, pues, más que nada de un poco unir estas piezas. Súper importante. Oye, lo que ustedes dicen, yo lo llevo a cualquier organización igual, o sea, identificar el dolor de nuestros usuarios, usuarias, ¿no es cierto? Y poder aportar valor ahí para generar un bienestar de la comunidad completa. Eso también a las organizaciones con fines de lucro también es un interés. Oye, mira, aquí una de las personas que está conectada dice, me encanta esta posibilidad que presentan. Normalmente las ONG tienen falta de recursos para poder sistematizar estas experiencias. Muchas gracias por este conversatorio, dicen. Así que les mandan ahí las chiquillas. Dicen, excelente, hola, corazones y cosas que están mandando las personas conectadas. Así que yo me sumo también a esos corazones y aplausos que mandan ahí con los emoticons. ¡Ay, qué buena onda! ¿Ah? ¡Qué buena onda! ¡Qué amor! Gracias. Todo súper amoroso. Entonces, bueno, ya estamos cerrando. Fíjense que pasó una hora ya volando, está súper interesante, pero quisiera preguntarles una última cosita. ¿Cómo las pueden encontrar a ustedes? ¿Y cuánto podría costar una asesoría de este tipo a una fundación, pensando justamente que están, como son sin fines de lucro, me imagino que no todo el mundo tiene de repente los presupuestos para asesoría? No sé cómo ha sido esa experiencia con ustedes, cómo lo logran
ahí soslayar esa parte. Es que nosotros ofrecemos altos servicios, nos pueden contactar a través de nuestra página web, que está en inglés y en español, www.estudio150con número.org. Nos pueden escribir, nos pueden mandar mail, y con respecto a los presupuestos, a ver, es súper diverso, dependiendo de lo que necesiten, de la evaluación de impacto que necesiten, de la asesoría, porque nosotros también tenemos un equipo. Entonces, dependiendo de las horas que necesiten de nuestro equipo, los estudios de impacto son unos estudios muy cototos. Se demoran por lo menos 3-4 meses. Nosotros entrevistamos, como contaba Bárbara, no solamente a los beneficiarios directos, indirectos, organizaciones intermedias, a las personas de las empresas, de las fundaciones, porque necesitamos tener un conocimiento global de cómo se ve este programa, primero que todo. Una de las primeras etapas de los desarrollos es la caracterización y es muy completa. Entonces también es un estudio que finalmente se traduce en un informe cualitativo y una tabla de resultados, que es una tabla Excel con puros números, que es lo que generalmente les importa al directorio, pero que requiere muchas horas. Claro. Es como un diagnóstico en el fondo de todo el ecosistema del proyecto que ustedes van claro, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo del servicio, muy distinto, no sé, un acta de directorio que constituir una fundación para postular a ciertas donaciones y postular a ciertos fondos, o no sé, hacer una sociedad, dependiendo de lo que necesiten. De todas formas, nosotros tenemos en consideración los valores de mercado y estamos muy bajas dentro de lo que podemos, para poder también cubrir al máximo las necesidades de nuestros clientes. Pero también tenemos que pagar a nuestro equipo. Es sustentable, claro. Sí, están vendiendo sustentabilidad, así que también tienen que ser sustentables ustedes, sí. Como todas las que trabajamos en nuestros propios consultorías, ¿no es cierto? Bueno, queridas, ha sido un placer, les agradezco mucho su tiempo, su experiencia y sobre todo la disposición súper honesta, clara, cercana para ponerla en valor, justamente lo que ustedes ofrecen a las personas que nos están escuchando ahora y las que nos van a escuchar después en las grabaciones, que generalmente son más de las que están conectadas en este minuto. Así que muchísimas gracias. No sé si quieren decir alguna actividad que estén promocionando, algo que quisieran relevar para aprovechar el espacio. Les dejo el momento. Sí, yo creo que principalmente invitar a la gente a ver nuestra página, porque tenemos muchos de estos conceptos explicados ahí. Creo que ese es como un recurso súper quizás útil, y también, como decía la Monse, que por favor nos contacten con cualquier pregunta, cualquier consulta. Siempre nos están haciendo preguntas, nosotros dentro de nuestras posibilidades, con todas las cosas que estamos en el fondo malabareando, claro, tratamos de responder, pero de verdad nos gusta mucho tomar contacto con las organizaciones sin fines de lucro y los programas que en general están haciendo impacto. Así que bienvenida a todas las consultas. Súper. Ahí les mandan muchas gracias, muy bueno, besitos y corazones en Facebook le están mandando. Gracias entonces, gracias Montserrat, gracias Bárbara, que estén súper bien, que les siga yendo regio y felicitaciones por el tremendo trabajo y por abrirle puertas también a muchas mujeres que sé que ustedes acompañan en sus proyectos de fundaciones y organizaciones. Paola también manda saludos, ahí están mandando saludos. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias. Paso, que estés bien. Chao. Gracias.